Las crónicas de Pax Hispánica. Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros al ya conocido y siempre bienvenido Jaime de reunificacionistas.org y Comunidad TV. Saludos, Jaime. Saludos, Pax y don José Luis y todos los que nos estáis viendo. Encantado de estar otra vez en tu canal. Y como invitado principal tenemos con nosotros al escritor, director y productor de cine español José Luis López Linares, director del documental España, Primera Globalización, estrenado en el año 2021. Saludos, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. La audiencia ya llevaba bastantes meses pidiéndonos que trajésemos de alguna manera al director de este documental. Prácticamente toda nuestra audiencia conoce este documental, lo tiene casi como la Biblia, como un mantra. Nos ha gustado mucho a todos. Y bueno, la pregunta que te voy a hacer para empezar es ¿cómo surge esta iniciativa de hacer un documental de la historia de España? Pues, hombre, surge pues, primero de una sensación de cansancio y de malestar al tener que escuchar tantas mentiras, tantas falsedades y tantas medias verdades, ¿no? Como se dicen acerca de la historia de España y de América, ¿no? Que es nuestra historia. Entonces de ahí surge un poco la voluntad de hacer la película. Luego fueron 3 años de encontrar una vía para hacerla, de buscar el presupuesto y también de saber cómo tenía que ser la película, ¿no? Fueron más de 3 años y medio de producción, en la que tuvimos la suerte de que no nos dieran ninguna subvención, y entonces eso pues, nos llevó a pensar cómo financiar la película y hicimos una campaña de mecenazgo, un crowdfunding, en el que participaron 1.600 personas. Y eso también fue... el éxito de la película se debe mucho a todos aquellos que participaron en esa... y nos ayudaron a conseguir la mitad del presupuesto de la película. Has dicho que tuvisteis la suerte de no recibir ninguna subvención. A ver, matiza esto un poco porque todos los directores de cine se están peleando por las subvenciones. Así que, a ver, cuéntame, algo me he perdido. Es que al no recibir ninguna subvención, pues tuvimos que inventar nosotros formas de financiación y una fue el mecenazgo, ¿no? Una campaña que hicimos de mecenazgo desde aquí, desde la productora, y que ya digo, consiguió pues la mitad del presupuesto. Pero además conseguimos eso, tener 1.600 personas que participaron desde 15 hasta 15.000 euros que cuando estrenamos la película pues la hicieron suya, la defendieron, la publicitaron, se lo contaron a todo el mundo para que fuera. En fin, entonces eso es, con una subvención no la habríamos tenido. O sea, realmente la diferencia es muy grande. Has hablado de un detalle importante que también me ha llamado mucho la atención, aparte de que no habéis recibido ningún tipo de subvención. Sin embargo, sí que ha habido un micromecenazgo, vamos a decir, que ha sido espectacular para conseguir los fondos para poder producir la película. Creo que ha sido casi el 50%, ¿no? Sí, es lo que te estaba diciendo, la mitad del presupuesto de la película prácticamente se consiguió con la campaña de mecenazgo y nada, la verdad fue un éxito. Que la verdad se fue mucho mejor de lo que habíamos pensado en un principio, ¿no? Y nada, pues fue, ya te digo que también fue el principio después de eso, de que luego a la hora de estrenar, pues todos los que habían colaborado con nosotros ya hicieron subir el proyecto y lo compartieron y lo difundieron. Y de ahí pues fue pues eso que hemos hecho, ¿no? Que hemos hecho 60.000 espectadores en salas de cine, por lo menos, y 850.000 en televisión, ¿no? O sea que para un documental con un gasto cero en publicidad, pues
no está mal. O sea, Sí, está- sí, es asombroso, desde luego. Oye, ¿y cuál era, José Luis, el objetivo de hacer un documental así? Porque, bueno, claro, me puedes decir, bueno, divulgar la historia de alguna manera, pero yo supongo que también hay una intencionalidad a nivel de desmentir una leyenda negra que cada vez, que, vamos, da la sensación de que lleva décadas creciendo, ¿no? En la mentalidad de los españoles y de los hispanoamericanos. Sí, evidentemente bueno, la voluntad bueno, es hacer bueno, dentro de nuestros medios limitados, lo que podamos, lo que yo pueda hacer desde mi oficio, que es hacer documentales, desde luego, para, bueno, poner ahí, hacer un agujero más gordo en el muro que nos rodea de la leyenda negra, ¿no? O sea que ya hubo gente que inició, digamos, sobre todo Elvira Rocabaría con su libro Imperiofobia, quizás fue la primera andanada de importancia contra la leyenda negra, después después de gente que lo había hecho antes, ¿no? Julián Marías, a principios del 20 Juderías, bueno, pero vamos, realmente ahora yo creo que la primera fue el libro Imperiofobia, que fue Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira Rocabaría, que fue un gran éxito. Luego se han ido saliendo otros escritores, ¿no? Como Marcelo Gullo, Pedro Insua, en fin, gente que también está en esa pelea, ¿no? Bueno, y blogueros como vosotros y como tantos otros que hay en la red bueno, que es otra forma también de luchar contra esa, que yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, que despertemos de esta pesadilla que nos tiene atrapados. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del documental es que ha habido un gran número de expertos invitados. Pues está Marcelo Gullo, Elvira Rocabarea, pero es que también están Stanley Payne, creo recordar que John Elliot también aparece. Es decir, No, yo no. John Elliot no, me sonaba que sí. No. El caso es que, claro, de tantos que aparecen, me llama mucho la atención. ¿Ha sido difícil juntarlos a todos? Bueno, la verdad es que como se les juntamos en la película, ¿no? Pero no en la realidad. O sea que hemos ido. Ya te digo que fue un trabajo de casi 3 años de ir pensando quién podía estar, de buscar qué cosas queríamos contar, de un proceso de. No, la verdad es que no ha sido muy complicado, o sea, que aceptaran colaborar. La verdad es que todos, bueno, ha habido 2 o 3 que dijeron que no, a los que se lo propuse y no quisieron colaborar, pero el resto, el 99% han dicho que dijeron que sí. Y no fue difícil, no, la verdad es que no fue nada difícil, sino a algunos hemos tenido que viajar para ir a donde estaban, pero vamos, no ha sido ningún problema de alguna dificultad añadida. Ya te digo que, bueno, quizás ya porque sabíamos a quién se lo proponíamos, pero eso, el 99% dijeron que sí, encantados. Y además han colaborado después, han participado en el libro que hemos hecho, en fin, están encantados con la película. El día de la proyección en el Cine Capitol, había, bueno, una gran mayoría de los historiadores que habían participado en la película y, bueno, estaba preocupado porque cómo se iban a sentir, qué les iba a parecer y bueno, la verdad es que después de la proyección se me quitaron todas las preocupaciones, porque a todos les encantó. Sí, sí. Y bueno, una pregunta también que me surge con todo lo que le cae a cualquiera que le dé por desmentir la leyenda negra, como nos pasa a Jaime y a mí, que constantemente recibimos ataques por todos lados, nos llaman de todo. ¿Ha habido algún cine o alguna cadena de cines que se haya negado, que haya puesto algún reparo a la hora de comercializar la película o esto no ha pasado? Sí, ha habido. Sí. Es decir, se han puesto trabas. Han puesto trabas en algunos cines, sí, alguna cadena de cines. ¿Se puede decir el nombre o...? Sí, los cines Renoir. Pues, sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, entonces ellos directamente no han querido relacionarse, pues no sé si porque lo entendían como algo político o como algo ideológico y han querido dejar fuera la película a toda costa. Bueno, ellos no lo han querido poner en los cines. ¿No? O sea, Exacto, en sus cines, claro, no se ha proyectado. No sé, Jaime, no sé, Jaime, si quieres decir algo al respecto.
No, yo es que escuchando a vosotros, José Luis, y a ti, más o menos, yo la pregunta me la has pisado porque vais un poquito por la misma dinámica. Yo lo que veo es que José Luis tiene una extensísima y dilatada trayectoria como director y como director de fotografía. Estoy viendo El pollo, el pez y el cangrejo real, Extranjero de sí mismo, Asalto a los cielos. Y por cierto, yo que soy de Jerez de la Frontera, veo que tiene algo también, me da José Luis, sobre Jerez y el misterio del palo cortado, que me ha hecho mucha ilusión verlo también porque el palo cortado era el vino un poco de desecho que tenía, ¿no? Estoy aquí luchando con el volumen. A ver. Hola. ¿Me escucha, Ahora José sí, Luis? sí. Es que se me había ido el volumen un momento. No, que viendo su historial veo que tiene una dilatada y extensa trayectoria como director de fotografía, como director en sí, ¿no? Tiene Asalto a los cielos, A propósito de Buñuel, El pollo, el pez y el cangrejo, Iberia, El embrujo de Shanghái, pero que me ha hecho mucha gracia porque yo, siendo de Jerez de la Frontera, he visto que también tiene usted algo sobre Jerez y el misterio del palo cortado, ¿no? Sí, Que me ha hecho mucho... sí. El palo cortado, yo lo que tengo entendido como gente de Jerez, que el vino que era un poco de desecho, que no cuajaba en ser vino fino, ¿no? Y que ahora, sin embargo, está muy... No, muy no tanto desecho, sino que había una leyenda, un mito, ¿no? Que decía, bueno, y que el palo cortado no se no era podía hacer, sino que sucedía. O sea, que es un por vino eso, que está entre el oloroso y el amontillado, que exacto. no es extraordinario, no es nada de desecho, desde luego, pero que era cuando un vino se cruzaba y entonces no llegaba a ser ni una cosa ni otra, y entonces, bueno, evidentemente ahora se puede hacer voluntariamente un palo cortado, ¿no? O sea, como están demostrando, porque ahora tiene un auge tremendo, ¿no? Correcto, yo le voy a decir, ahora está súper demandado el palo Sí, cortado. sí. Una pregunta que va un poco a colación de lo que le ha hecho Diego, José Luis. ¿Qué principales escollos se ha encontrado usted durante el camino, durante el desarrollo? No en el tema, por ejemplo, como ha dicho Diego, que se complementa muy bien a lo largo de la divulgación del documental, sino tanto en el desarrollo del mismo. ¿Cuáles son las mayores sorpresas, intrigas? O sea, digamos un poquito de desgranarnos entre bambalinas, ¿no? ¿Cómo se ha ido gestando el desarrollo del documental de usted y cuáles han sido sus mayores sorpresas positivas y negativas, si me permite usted utilizar estos términos? Bueno, la verdad es que casi prácticamente todas las entrevistas eran una sorpresa, porque realmente no sabíamos lo que nos iban a contar, ¿no? Y entonces ha habido pues cosas tan extraordinarias como el genetista belga que hizo un estudio sobre el origen o no español de muchos belgas y holandeses que pensaban que por ser morenos eran descendientes de las violaciones de los tercios del duque de Alba, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer un estudio genético para trazar el origen de esta población en los Países Bajos, y concluyó en que no había ninguna traza de origen español genético en esto, con lo cual se echaron encima, porque es que parecía que querían seguir siendo los descendientes de las holandesas violadas por los tercios, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Pues, y así, bueno, pues ha habido, bueno, la gente que luego hemos sido amigos, ¿no? Como el profesor Marcelo Gullo o Pedro Insua, que era extraordinario. Por supuesto, todo lo que hay en relación con La Plata, con el Real de A8, en toda la historia, que yo comienzo la película con eso porque no la conocía antes, como tantas cosas que yo no sabía antes de hacer la película, que me he ido, pues enterando un poquito antes que el espectador, quizás, ¿no? O sea, que no, pero no digamos que no soy ningún experto, no soy historiador, simplemente soy interesado por la historia y documentalista, o sea, cada tema, pues cuando hice el Jerez y el palo cortado, pues la verdad que aprendí mucho de Jerez, y además hice muy buenos amigos ahí. Entonces, pues con este pasa un poco lo mismo, ¿no? Que un documental, de la manera que yo los hago, siempre es un proceso de descubrimiento. Entonces, sea del vino o de la historia, pues siempre
siempre vas aprendiendo. Lo único que intento es transmitir lo que he ido aprendiendo, ¿no? Luego ha habido, bueno, la verdad es que ha habido tantas cosas extraordinarias en el documental como bueno, el apoyo que hizo Carmen Iglesias, la presidenta de la Academia de la Historia, no sé, no sé, hay Adelaida Sagarra, que es una profesora de la Universidad de Burgos, que también, en fin, su participación ha sido fundamental. Y la misma, bueno, Elvira Rocabarea, que por supuesto me ha ayudado muchísimo en todo el documental y su libro fue, para mí cuando lo leí fue una sorpresa. O sea, y en cuanto lo leí casi antes de acabarlo ya había decidido que tenía que hacer. Que si ella había podido manejar esa cantidad de información, tan difícil, ¿no? de contar, pues que yo tenía que ser capaz también en mi medio, ¿no? de lograrlo, ¿no? Porque claro, es una información que son siglos, que además que es cronológicamente ordenada es prácticamente imposible, que hay que ir y volver atrás en el tiempo, que no hay que despistar al espectador, que tiene que seguir un hilo interesante, pero sin embargo estás dando datos y complejos y contando historias que no son fáciles de contar, sino que tienen varias dimensiones, y todo eso es lo que más trabajoso resultó, ¿no? El hacer que todo eso fluyera, que fuera ameno, interesante, y relevante, o sea, que tuvo una relevancia cada cosa que contábamos, que no rodamos muchísimo más. Y claro, ya el documental dura casi 2 horas, pues hemos dejado, bueno, podríamos haber hecho varios documentales con eso, pero bueno, claro, al elegir lo que piensas que es lo mejor o lo que más conviene en ese momento a la película, pues tienes que dejar cosas que tienen quizás tanto interés como las que estás poniendo, ¿no? José Luis, y el mayor insabor o digamos una sorpresa que usted pensaba que inicialmente podría ser positiva, pero después no fue tan positiva como se esperaba, ¿hay alguna? O... Pues sí, la hay, se me ha olvidado, pero de verdad lo digo. Pero Eso bueno, los hispanos siempre somos muy negativos, es bueno que siempre positivo, siempre nos fustigamos, eso es bueno. No, bueno, no, la verdad es que quizás, pero es más ya en el estreno del documental que fue extraordinariamente bien, pues el silencio que ha habido en torno a él en muchos medios, ¿no? Entonces, pues yo sí esperaba algún cierto ataque en alguna medida, ¿no? O sea, realmente eso cuando yo lo estrené esperaba que... Pero no, ha habido un silencio profundo en general. No ha habido prácticamente una crítica mala no sé, alguien que escribiera algo malo del documental, más que quizás, pero en ningún medio importante, no ha habido nada de eso, ¿no? Y yo esperaba, sí, una cierta... estaba preparado para defenderme, ¿no? Pero no hubo lugar, ¿no? No sé si es que quizás también con bueno, pues te da oportunidad para defenderte y con eso pues ganas un poco de publicidad, ¿no? Entonces quizás pues, la estrategia ha sido el silencio, ¿no? Pero... Como decía Salvador Dalí, ¿no? Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Que solo... Yo ya para dejar la última pregunta y darle paso a Diego, que es realmente el verdadero conductor del programa, que el que no haya visto todavía su documental, ¿qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se puede esperar? Pues decía alguien hace poco en una reseña que es un documental para los cuñados. O sea, que cuando discutes con alguien, con el cuñado de que la historia de España no es así y tal, y tú le
le intentas que haga ver que la Inquisición no fue una genocida o una de tantos miles de cosas que hay en la historia y en la película, pues dice, mira, ve la película y luego hablamos, ¿no? Entonces, porque la verdad es que lo que he intentado, eso sí, es que cualquier cosa que digan en la película en fin, son los mejores especialistas posibles para el tema de que habla cada uno, ¿no? O sea, que si hablamos de la Inquisición, es Jaime Contreras, que es un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar la Inquisición, o sea, que no podía decir una voz en off, ¿sabes? Diciendo lo que dice la película, lo dice Jaime Contreras, que es digamos, que no hay quien le pueda rebatir los datos, o sea, porque al final son datos, ¿no? Y eso en todos los aspectos he intentado que fuera alguien con un peso específico, ¿no? Para que no me puedan decir, no, eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, lo hice. O sea, que eso es por esa razón hay tanta gente en la película, ¿no? Un poco, ¿no? Tantos historiadores, tanta gente con un prestigio en su campo, ¿no? O sea, que El libro de Elvira Roca, Imperiofobia y Leyenda Negra, y el de Marcelo Gullo, Madre Patria, se publicaron muy cercanos en el tiempo. Creo recordar que era por 2020 o 2021, así como la irrupción de la Asociación de Héroes de Cavite, que también ha ganado bastante popularidad. Y muy cercano en el tiempo también es el estreno del documental España, Primera Globalización. ¿Qué está pasando, José Luis, desde tu punto de vista en los últimos años para que crezca de una forma tan notable ese interés por la hispanidad, por lo hispano, por esa unión entre lo español y lo americano-español? sí, son yo creo varias cosas. Sí, el interés por lo americano-español, pero claro, eso viene un poco de forma natural del interés de conocer nuestra historia, porque realmente la historia de España no se puede separar de la historia de América. Es casi ridículo la separación en asignaturas que hay en la Universidad Española de Historia de España e Historia de América. Lo cual quiere decir que la historia de España le quita 300 años. O sea, porque si no está la historia de América, no 400 años, ¿no? Si no, esos 300 años no se puede hablar de nada en España sin tener presente a América, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo que ha habido es lo que hay, yo creo, sigue aumentando, ¿no? Pues es una necesidad de saber que tenemos lo que, bueno, la historia de España, acercarnos a la verdad y romper con tantas leyendas negras que lo que hacen es que, bueno, tenernos básicamente acomplejados y al pie de los caballos, o sea que no. Y bueno, yo creo que es importante acabar con eso. Bueno, ya de cara al panorama actual, un poco en relación a esto de la leyenda negra, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que la gente está despertando por fin o por el contrario da la sensación de que, sobre todo en Hispanoamérica, los gobiernos están casi fomentando más la leyenda negra para que la gente siga con esa idea de odio, primero de odio entre hispanos y luego sobre todo de odio a España? Sí, por un lado es cierto que que hay bueno, que cuando interesa un poco se reaviva la leyenda negra, porque, bueno, para eso está, realmente para eso se hizo. La leyenda negra se fabrica para dividir, para decir que si tú llegas de nuevo al poder, pues lo que estaba anterior no puede ser extraordinario, porque pues entonces, ¿qué haces tú allí? O sea, no, entonces habría que haber continuado con aquello, ¿no? Entonces, lo primero es pues, demonizar lo anterior. Se hace siempre se ha hecho siempre, ¿no? Que alguien llega al poder, no es una cosa contra España, no es una manía. Y la leyenda negra sirvió para romper primero el Imperio Español y después para bueno, las consecuencias de esa ruptura, que digamos era un territorio inmenso, configurado en 4 virreinatos al final, y con una moneda común, con libre tráfico de mercancías, con aranceles para todo el territorio, pues eso se convirtió en 20 países, todos con una moneda diferente, que si te das cuenta empezaron a hacerse la guerra entre ellos
nada más constituirse, porque qué forma mejor de forjar un Estado, hay que forjarlo contra alguien. Entonces ya España ya estaba muy lejos, ya había que forjarlo contra los vecinos, o sea, porque para que tú te sintieras colombiano, pues tenías que hacer la guerra al vecino, ¿no? O para que Argentina, bueno, pues empezaron enseguida la guerra con Uruguay y, en fin, Chile invadió Perú, o sea, ¿no? En fin, todo eso es una consecuencia y claro, hubo que ir fabricando también pequeñas leyendas negras entre los estados recién formados, ¿no? Entre las nuevas repúblicas. Sí, sí. Pero sí, lo que dices tú, por supuesto, ahora yo creo que no hay más que entrar en una librería para ver que un fenómeno que hace 5 años no existía, que es el de las mesas de libros de historia de España que miran la historia completamente de otra manera, esa abundancia del interés por la historia de España, libros de divulgación, en mayor parte. Antes sí había libros de historiadores, pero no, esa forma de divulgar la historia de España es nuevo y toda va en la dirección de acabar con las leyendas negras. Entonces, yo creo que sí, que hay una necesidad, ¿no? Y yo lo que he sentido con la película, después de estrenarla entre el público, ha sido una sensación de agradecimiento. A la gente cuando la veía me daba las gracias por haberles expuesto algo que en muchos casos no sabían y en otros han agradecido el que esté a disposición de todo. Y eso es quizás lo más enriquecedor. Y ya quería preguntarle qué acogida, porque claro, en España hemos visto que ha tenido una acogida espectacular, ¿no? Pero ¿qué acogida ha tenido el documental en los países de Hispanoamérica? Pues, a ver, la verdad es que no hemos conseguido tener una distribución formal en Hispanoamérica, no ha habido. Lo que pasa es que donde se ha ido poniendo y se está poniendo, gracias a, pues entre otros, a Héroes de Cavite, que pues entonces sí tiene una acogida extraordinaria. Yo he podido estar en proyecciones en México, en Ciudad de México y en Quito, en Ecuador. Y después del coloquio, después de la proyección con los asistentes, pues la experiencia ha sido extraordinaria, ha sido muy buena. Lo que pasa es que no la hemos distribuido de una forma comercial, digamos. Se está distribuyendo en instituciones o en colegios, en universidades, en grupos de gente. Por ejemplo, en Caracas se ha puesto 4 veces en los 2 últimos meses. O sea, una labor pequeña, ¿no? Sí. También para la siguiente película, uno de los motivos de hacer Hispanoamérica es que tenga una difusión en Hispanoamérica más normalizada. Bueno, antes de pasar a hablar precisamente de Hispanoamérica, que es el próximo documental en el que ya está trabajando, quería hacerle una pregunta que además se trata en su documental, en el de España Primera Globalización, y es, ¿debe España pedir perdón? Bueno, en absoluto, o sea, que realmente es un disparate como no sé a quién se le puede ocurrir, ¿no? Es una de esas. Se le ha ocurrido a alguien no poco importante, al presidente de México. Sí, no, pero ya se le había ocurrido a mucha gente antes. O sea, no. Bueno, ahora pretenden que la Iglesia, que el Papa pida perdón a Canadá por no sé qué historias. O sea, absolutamente ridículo, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no sé por qué hay que pedir perdón, ni a quién, porque ¿a quién hay que pedir perdón? A Moctezuma, si su hija se casó con un español, ¿a quién hay que pedir perdón? Al Inca, pero si sus hijos y sus hijas entraron en la nobleza española inmediatamente, si el hijo de Atahualpa se enterró en la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. O sea, ¿a quién hay que pedir perdón? No sé a quién. No sé, Jaime, si quieres añadir algo a este tema.
Sí, no, yo al escucharos y al escuchar a ti, Diego, y a José Luis, lo que yo veo es que tenemos un déficit muy grande de haber dado a conocer nuestra historia. O sea, yo creo que me da la sensación, no sé si lo compartís vosotros dos, de que los enemigos de la hispanidad lo que no consiguieron por las armas, lo consiguieron por la propaganda, ¿no? Y eso creo que ha sido algo que puede estar en el casillero de nuestro debe y que posiblemente José Luis y otros divulgadores, pero sobre todo José Luis con este documental que ahora tiene una segunda continuación con Hispanoamérica, ¿no? O con Hispanidad, eh, tenemos que empezar a cambiar el enfoque, ¿no, José Luis? No, Pax, no sé si coincidís conmigo, ¿no? O sea, durante demasiado tiempo en las escuelas, en los documentales, las cadenas de televisión, sobre todo, muchas de ellas, si no controladas, digamos, ampliamente, con un amplio consenso en la leyenda negra anglosajona, ¿no? Fundamentalmente, aunque no solamente la inglesa y la norteamericana, también digamos que desde Italia, Países Bajos, Francia, se ha fomentado este odio hacia España y hacia la hispanidad, ¿no? Pero no sé si coincidís conmigo, José Luis, de que tenemos que revertir esto, ¿no? De que la propaganda también tenemos que empezar a utilizarla nosotros, ¿no? Y que el Hollywood, este Hollywood que durante todos los años todos nuestros hijos conocen quién es Flash, quién es Capitán América, quién es Hulk, todo esto es inventado, pero no conocemos a los héroes de la verdad, a mujeres que han hecho historia como Isabel Zendal, como Isabel la Católica, como María Pita, ¿no? ¿Qué nos pasa, José Luis, en el cine, que seguimos teniendo, y Pax, tanto acomplejamiento a la hora de sentir orgullo por nuestra historia? Pues nos pasa, yo creo que desde que hay un, bueno, que lo que no es, o sea, que hay que esto no tiene, no es una casualidad, que sea una cosa psicológica, que el español no le guste su historia, que sin embargo que no ha habido, digamos, una voluntad, y yo incluso ha habido la contraria dentro de España de no contar la historia, porque bueno, simplemente viendo los libros de texto, que pues ves que la historia de España está mal contada desde el principio. Y eso, no sé, se tiene que deber a algo, porque no puede ser tan casual que nosotros nos hayamos hecho nuestra, interiorizado la leyenda que fabricaron los demás contra nosotros. Tendría que también, no sé, responder a unos intereses. Es más difícil dividir un país, una nación que está unida y unida por los lazos de la tradición. La historia lo que hace es, por supuesto, mantener la tradición y mantener las cosas que tenemos en común, ¿no? Que un montón de ciudadanos que no conocen su historia, o sea, que no saben por qué porque su nación, su patria se llama España. No saben por qué han resultado que están todos juntos, que hay unos que son de Aragón y otros de Castilla. La gente han conseguido que los niños en las escuelas ya no lo sepan, o sea, que no tengan ni idea de por qué. Y entonces, claro, es mucho más fácil trocear una sociedad como esa, hacerla pedazos, si sus componentes, sus ciudadanos no saben su historia. O sea, no tienen a dónde agarrarse, ¿no? Están más solos, más desvalidos de alguna manera, y sobre todo si encima piensan que la historia, lo que les ha contado la historia es que sus antecesores, sus abuelos, sus tatarabuelos, eran unos malvados que lo que hacían era genocidio de indios allí donde iban, ¿no? O Felipe II era un rey terrorífico que estaba ya en decadencia antes de empezar. En pleno imperio español ya estábamos en decadencia. Bueno, pues es fantástico, ¿no? La cantidad de gente que ha dedicado su vida a contar, a investigar y a propagar esas mentiras, ¿no? Por cierto, José Luis, un Felipe II que ha sido el único monarca que ha hecho un referéndum, en el caso de Filipinas, aunque ya falleció,
para ver si los filipinos querían seguir formando parte de la corona de España. Pero es lo que tú dices, hay un desconocimiento total acerca de nuestra historia, ¿no? Total. Simplemente se han dedicado a eso, a que Felipe II era el demonio del mediodía. O sea, claro, pero es que nosotros no lo creemos, que seguimos enseñando en los libros de historia del colegio que la Armada Invencible se llamó Armada Invencible, que es mentira, y que fue la decadencia de la Marina española, cosa más ridícula. O sea, España ganó esa guerra contra Inglaterra y España dominó los mares hasta el siglo XIX. O sea, que no tiene, pero nos creemos esas. Entonces, claro, cuando vas fuera, si no estás enterado, pues cualquier cretino anglosajón, por ejemplo, te dice una tontería a vosotros, claro, la Inquisición o matasteis no sé, a los mexicas, y la gente, claro, pues tienes que callar. Pues no hay que callarse. No, pero es constante, ¿no? Pues la última película de Disney, pues cuando pasan por ahí salen los españoles aquí exterminando a los mayas, que ya se habían exterminado prácticamente, o sea, que es ridículo. Pero bueno, siempre da igual, ¿no? Para dar un pescozón ahí ya sin ningún motivo, pero para ir reforzando la leyenda negra, pues vale cualquier cosa, ¿no? Pasamos ahora a hablar de su próximo documental, que se ha titulado Hispanoamérica y tiene previsto estrenarse en 2024, ¿verdad que sí, José Luis? Al año que viene. Sí, tenemos previsto estrenarlo el año que viene, si Dios quiere, en primavera del 2024. Cuéntanos un poco, José Luis, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en este documental? Pues el tema fundamental es que pues es la necesidad, bueno, la oportunidad, ¿verdad? La necesidad que tenemos, la comunidad que formamos los hispanoamericanos, incluyendo a España en Hispanoamérica. Somos 500 millones de habitantes del planeta que tenemos, aparte de una lengua en común, tenemos una religión en común y tenemos una forma, quizás consecuencia de esto y demás cosas, de estar en el mundo distinta a los demás, ¿no? Y eso, a nada que nos despojáramos un poco de las cosas que intentan desunirnos a todos, pues seríamos una fuerza muy, muy importante en el mundo, ¿no? Y los esfuerzos que se hacen para mantenernos desunidos son constantes. Y yo lo que pretendo con este documental es que, bueno, que veamos que lo que nos une es riquísimo, que tenemos un patrimonio increíble, no te das cuenta más que cuando vas a América y ves lo que hay allí cualquier pueblecito de los Andes pequeñito hay una iglesia llena de tesoros. O sea que realmente el oro no vino a España más que en un porcentaje mucho menor del que se quedó allí. De que las cosas que tenemos en común y el privilegio que tenemos de ser hispanoamericanos es algo que nos deberían envidiar si lo comprendieran, porque puedes ir ahí a la mitad de la selva amazónica en Brasil y hablar con un violinista que bueno, una de las cosas que contamos, el violín es el instrumento tradicional de los indígenas, de las comunidades indígenas de la selva de la ruta amazónica. ¿Ya? Y dice, vale, pero ¿cómo llegó el violín aquí? Entonces dice, no, los indigenistas dicen muy serio, no, es que el violín es el instrumento tradicional. ¿Pero tradicional? ¿Desde cuándo? Claro, desde que lo llegaron los jesuitas a las misiones y que cuando llegaron vivían en la edad de piedra y 30 años después tenían orquestas barrocas, o sea que no. Pero claro, el violín sigue siendo en las comunidades más perdidas de tal, pues el instrumento popular. Claro, pero será, claro, muchas de las tradiciones
que los indigenismos reclaman ahora nacen en el virreinato. O sea, porque de antes, bueno, tenían tradiciones curiosas, como de comerse a los enemigos, ¿no? Y hacer filetes de solomillo de Tlaxcalteca. Pero bueno, esas afortunadamente no las conservan. Pero la mayoría de las fiestas, claro, la fiesta más tradicional, que supongo que ya la habrán prohibido, en los Andes era la lucha de un cóndor atado a un toro. Pero no había toros antes de... Claro, claro. Entonces, a ver, ¿cómo explicamos lo más tradicional? Esto me suena mucho, don José Luis, a cuando hay un vídeo rulando por internet del señor López Obrador intentando explicar un acueducto, pero sin la presencia de España. Es gracioso tristemente, ¿no? Pero es lo que usted dice, ¿no? Se intenta acaparar como un patrimonio propio sin admitir la herencia, que además no es español, es incluso de la época romana. O sea, es que al final la propia globalización que usted pone en su documental, somos el ejemplo, somos el resultado de muchísimas y muchísimas civilizaciones. Eso es lo que creo que también rompe un poco el estigma, ¿no? De azteca bueno, español malo, español... Tenemos que entender que todo es una constante evolución, ¿no? Y que la hispanidad es un proceso de encuentro, de momentos buenos, de momentos regulares y de momentos menos buenos. Y sin caer en la leyenda negra, pero también huyendo de la leyenda dorada. No sé si usted coincide conmigo. Mira, yo creo que para llegar a la leyenda dorada estamos tan lejos. O sea, que los ingleses y los franceses nos llevan, o sea, años luz. O sea, podemos llegar a la leyenda dorada sin llegar nunca al nivel de los holandeses, los ingleses, los franceses. Nunca llegaremos cerca de ellos. O sea, podemos exagerar lo que queramos, que no hay miedo en ese campo. Pero date cuenta además que América, Hispanoamérica, bueno, entonces desde más de la mitad de Estados Unidos para arriba hasta Patagonia, no hubo guerras en 300 años. Mientras en Europa, o sea, fueron incontables las guerras. O sea que solo por eso, un espacio de paz con una moneda única, o sea, realmente tuvo que ser mucho más interesante vivir allí, más rico que vivir en Europa. O sea, que no, solo por eso ya, eso ya sí que es una leyenda dorada, si quieres, pero es real. O sea, no hubo guerras en 300 años del Imperio Español. Vamos, era prácticamente alguna revuelta, pero vamos, digo, una guerra. Es que no había ejército. No había prácticamente un ejército capaz de controlar. No había nada parecido a lo que tuvieron. No había ejército, ojo, ni ciudades amuralladas, que eso es importante, quitando en el Caribe las zonas más calientes. Pero eso era por los piratas ingleses. Ataques ingleses, claro, eso era las únicas donde estaba el ejército era para defender de los piratas. Por lo general, ciudades como Ciudad de México, que era de las más grandes. Es una inmensa territorio que vivió en paz 300 años. En el momento en que se declaran las independencias, empiezan las mal llamadas independencias y comienzan las guerras. Hasta entonces que no había. El ejército estaba, como dices tú, en los puertos para defenderse de los piratas ingleses, claro, y holandeses. O sea que yo creo que no hay que tener mucho miedo a la leyenda rosa porque hay mucho margen hasta que nos acerquemos a los ingleses. ¿No? Sí, de hecho, como matiz, además, has hablado de que, bueno, aunque fueron 300 años de prácticamente de paz, alguna revuelta sí que pudo haber en relación, pero si luego vamos desgranando esas revueltas que hubo, sobre todo en el Virreinato de Perú, además nos vamos encontrando que esas revueltas no se hacen en contra de España ni en contra de la corona española, normalmente es en contra de o bien del encomendador o bien de ese virrey, incluso los que se rebelan intentan hacerle llegar al rey los problemas porque saben que él medía, o sea, sí que confían en el rey para que medie esos problemas y realmente al que ven como un problema cercano al que tienen que atacar realmente no es al rey ni al concepto de España, es a un gobernante que han tenido allí que no están de acuerdo con su posición o que no están de acuerdo con las políticas que está llevando y es contra el que realmente se produce la revuelta. Con lo cual, esa idea que nos han transmitido un poco de, bueno, si es que en el Virreinato de Perú
hubo muchas revueltas y eso hizo, bueno, ahí ya se dejaba claro que estaba sometida la población. No, esa población no estaba buscando independizarse ni estaba buscando alejarse de España. No sé, Jaime, ¿esto tú cómo lo ves? No, totalmente, incluso en las mal llamadas, como dice bien don José Luis, nuestro amigo, incluso muchas de las mal llamadas independencias inicialmente son revueltas o son procesos que no van contra la monarquía española. Ahora mismo no me acuerdo, pero grandes de los que ahora se erigen en México como padres de la patria nunca mencionaron la independencia como un término a utilizar contra España. Incluso Iturbide, en el momento que México alcanza la mal llamada independencia, Iturbide se produce porque Iturbide cambia de bando, porque de hecho los movimientos, digamos, los separatistas o secesionistas en México en ese momento, digamos que eran más bien tirando a minoritarios, ¿no? Pero es que en Argentina, Patricio lo ha dicho hasta la saciedad, que no hubo un movimiento secesionista. De hecho, a Liniers, a Santiago de Liniers, prácticamente se le asesina o se le fusila a espaldas del pueblo, porque si se lo llega a hacer dentro del casco urbano de Buenos Aires, eso no se hubiera producido. O sea, pero yo mi pregunta más concreta que le gustaría hacer a José Luis es una cuestión muy sencilla. Este resurgimiento o este intentar volver a conocer nuestra historia, ¿vendrá de Hispanoamérica o no será si viene de Hispanoamérica? ¿Quieres decir que vendrá de Hispanoamérica? ¿Qué querías decir de que vendrá de Hispanoamérica? De que para que se haya justicia histórica, estamos viendo que cada vez hay más divulgadores, más historias. Yo ahora mismo tengo a Zunzunegui, que tengo un cortito extraído en mi canal de Reunificacionistas, que creo que va por las 300.000 visualizaciones, que desmonta la historia tal como se ha vendido. ¿Tú crees, José Luis, que esta restauración de nuestra historia, de lo que fuimos, de lo que somos, y después incluso al final del programa te intentaré ver hacia dónde tenemos que ir también, que creo que es tan importante mirar hacia atrás que mirar hacia adelante? Si queremos hacer que la Hispanoamérica vuelva a sentirse orgullosa, que nos volvamos a sentir orgullosos de nuestra historia, ¿tendrá que venir de Hispanoamérica o no será? Para que esto se pueda corregir, ¿tendrá que venir o no vendrá? Tendrá que venir, no sé si venir, evidentemente tendrá que suceder en Hispanoamérica, claro. Si no, no hay nada que hacer. Pero hablando de Zunzunegui, por ejemplo, él tiene un libro sobre mitos mexicanos, que es un librito de divulgación que ha vendido más de 110.000 ejemplares en México, ¿no? Que aparte, además de sus libros de historia de Cortés. Pero bueno, eso da una idea, cierta esperanza, ¿no? De que, evidentemente, de que también en Hispanoamérica hay mucha gente que está... Que en el caso de México, José Luis, perdón, en el caso de México hay que incluso tenerle un plus de valentía y de gallardía para en estos momentos hacer lo que hacen divulgadores como Zunzunegui, ¿no? Sí. No, de luego, pero vamos, digo que hay un público, una demanda, ¿no? Que comprende, hay gente. Hombre, no te decir que somos los millones que hay en México, es una pequeña parte, pero las cosas se hacen convenciendo a unos pocos. No pretendemos que 500 millones se convenzan, sino los que se mueven son pocos. Entonces hay y por supuesto sí, sin México. Bueno, por eso el próximo documental, el próximo película documental que estoy haciendo, Hispanoamérica, pues tiene el 85% de los que participan son americanos, son españoles de América, y ahí solo, pues es un 15% son historiadores peninsulares, ¿no? Un poco al revés de lo que pasaba en la primera globalización, que conté con 8 o 9 historiadores americanos y el resto pues eran, bueno, había algunas, Sally Payne, ¿no? O sea, algunos extranjeros, pero la mayoría eran españoles, ¿no? Y esta película quiero que sea al revés, que la mayoría que esté contada desde América, ¿no? Sin destriparnos mucho el contenido, ¿nos puedes dar algunos nombres de expertos invitados que van a intervenir en el documental de Hispanoamérica?
Sí, soy malo con los nombres, si no me los... porque mi memoria es tremenda. Pero bueno, bueno, está Zunzunegui en México, Genial. está Antonio Cordero, también que ha escrito un libro muy interesantísimo también sobre Cortés. En Perú está Ramón Mújica. En México también está, ¿cómo se llama? Krause, Enrique Krause. Úrsula, ¿cómo se llama? Úrsula Camba, en México también. Bueno, en Guadalupe Perú, Jiménez con no el habéis Capitán podido... Perú, con el Capitán Perú también. Ah, ¿va a salir Rafael Aita? Ah, genial. Y vamos, hay ya muchísima gente. Sí. Hoy he entrevistado aquí en Madrid al cardenal de Caracas, al obispo de Caracas, que es cardenal. En fin, hay muchísima gente. O sea, tenemos ya una cantidad de entrevistas preocupante. Sí, no, pero bueno, eso está bien, que además venga desde allí la voz, que es muy importante, porque si bien es cierto que aquí ha calado mucho la leyenda negra, nada más que tienes que hablar con gente por la calle para que rápido te suelten alguna cosa de estas, yo creo que en Hispanoamérica es donde más ha calado. Entonces... Y para mí tiene la ventaja que normalmente la leyenda negra que es contra nosotros, ¿no? Contra los peninsulares, ¿no? Aquí no podemos echar la culpa a nadie. O sea, nuestra leyenda negra nos la tragamos nosotros solitos. Claro. ¿No? Esa es la diferencia. Y claro, lo que pasa es que es importante acabar aquí, sobre todo ahora que está viniendo tantos hispanoamericanos en Madrid, claro, si llegas aquí y te reafirman en lo que te has enseñado en el colegio, de que los españoles son los genocidas, pues entonces, evidentemente, ya no tienes ninguna duda. Dice, no, si hasta los españoles lo reconocen, ¿no? O sea, que eso es, por eso es importante pues acabar con la leyenda negra aquí, ¿no? Para empezar, ¿no? No sé, Jaime, si quieres añadir algo a esto que hemos hablado, que tú siempre sacas muy buenas reflexiones de estos temas. No, yo coincido plenamente con lo que estáis diciendo. Yo sí creo, a ver, yo siempre he sido positivo y además lo veo en Puerto Rico. Ahora le querré hacer a don José Luis una pregunta acerca también de estos movimientos que están surgiendo en Hispanoamérica y que creen, como Patricio Long es uno de los primeros defensores, que tenemos que crear una especie de Commonwealth o una unificación en algunos sentidos comerciales, un Hollywood, ¿por qué no? Ahora que está tan de moda un Hollywood hispano, ¿no? Que realmente empecé, porque es un mercado, como bien ha dicho nuestro amigo José Luis, de cerca de 600 o más de 500 millones de compatriotas, ¿no? Hablamos el mismo idioma, vivimos la vida de una misma forma, ¿no? Pero, José Luis, ahondando, como ha dicho Pax, en el tema de la nueva película de Hispanoamérica, yo creo que usted ya ahonda, entra en una vertiente muy buena, que es que tenemos que empezar a olvidar, ¿verdad?, esto de Latinoamérica, ¿no? Claro. Lo correcto decir, ¿Latinoamérica o Hispanoamérica? Sé que es una pregunta un poco fácil, ¿no? Pero mucha gente siempre sigue utilizando, incluso en la política, en la divulgación, estamos acostumbrados todavía a ver muchísimo el término Hispanoamérica. ¿Qué es lo correcto, don José Luis? ¿Hispanoamérica o Latinoamérica? Bueno, había un dicho que inventamos, ¿no? Que cada vez que dices Latinoamérica, muere un colibrí en Guayaquil. Porque claro, en Latinoamérica, bueno, hay mucho escrito sobre el tema, pero claro, es un invento de los franceses para hacerse con los restos de Hispanoamérica, ¿no? Y para expulsar ya de una vez la memoria hispana de la historia, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, han conseguido reducir o sea, que Latinoamérica sea el término más usado. Cuando lo explica muy bien Zunzunegui en en un pequeño vídeo que vamos a poner en el canal nuestros días, la diferencia entre Latinoamérica y Hispanoamérica, ¿no? O sea,
que realmente Latinoamérica está hecho con toda la intención para borrar la historia hispana del continente americano, o sea, difuminándolo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y de ahí a todos sus derivados, hasta la cosa horrible esa del Latinx, ¿no? Que ya ni lo aceptan ni los hispanos en Estados Unidos aceptaron lo del Latinx, ¿no? Pero de ahí viene todo eso, del término Latinoamérica. Claro, es el nombrar las cosas lo que hace, lo primero que hay que hacer para desvirtuarlas, ¿no? Cambiarles el nombre. Pues José Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Espero que tus documentales tengan el mayor número de espectadores. Ya sabes que estás invitado a este canal siempre que quieras venir a hablarnos de historia o sobre cualquier otro tema que consideres relacionado con la hispanidad. Y a nuestra audiencia recomendarle encarecidamente la visualización del documental España, Primera Globalización. Y por supuesto, cuando se estrene al año que viene, en 2024, la segunda parte, que es Hispanoamérica, pues decirles que también es muy importante visualizar este tipo de películas, sobre todo en su estreno, para que también tengan ese apoyo, ¿no? No sé, Jaime, ¿tú cómo lo ves? Totalmente, Pax. Yo creo que el documental de Don José Luis lo que crea es, abre un camino, ¿no? Abre un camino y yo creo que es lo que tú has dicho, que contra más veamos, contra más apoyemos este tipo de cine, abrirá la puerta a que otros productores, a que otros cineastas, a que otra industria se dé cuenta que aquí hay un mercado, que aquí hay una audiencia que está ávida por ver películas, que ojalá, yo sé que hay incluso grupos que dicen Blas de Lezo, ¿no? No sé cuántas veces le habrán dicho a José Luis que haga una película de Blas de Lezo, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que este documental que usted ha hecho tiene un valor incalculable. Además, el gesto que usted ha tenido tan bonito de que en las escuelas se pueda incluso hacer pases gratuitos para que se conozca nuestra historia, eso es algo que creo que todo hispano, todo español, toda persona tiene que sentirse profundamente agradecido por ese gesto que usted ha hecho en estos tiempos que corren de las subvenciones y de las taquillas y de los números. Y obviamente pues mi aplauso y mi reconocimiento, porque ojalá Hispanoamérica sea ese salto cualitativo, como bien ha dicho Pax, para que se apueste por este tipo de cine, que si apostamos por este tipo de cine seguramente vendrán muchas y muchas más películas detrás de Hispanoamérica, que por cierto estamos seguramente, ¿verdad, Pax? Deseando verlo también, ¿no? Pues os quería contar que, bueno, también Hispanoamérica lo estamos financiando con una campaña de mecenazgo. Y entonces, bueno, hemos comenzado ahora con una campaña de mecenazgo por 15 euros, puedes ser mecenas de la película y recibirás la película cuando esté disponible en digital, ¿no? O sea, después del paso por los cines, cuando la hagamos disponible, los mecenas serán los primeros en recibir un enlace para ver la película, ¿no? Y solo por 15 euros ya te puedes apuntar a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, si queréis ya os daremos los datos para cuando lo lancemos ahora la campaña. Sí, por supuesto, sí. Creo que lo importante, aparte, bueno, de que la ayuda financiera es importante, porque esta película tiene un presupuesto que más que dobla al anterior, porque también hay un presupuesto para publicidad y promoción, porque queremos romper donde llegamos con la película anterior, abrir el campo, y para eso ya hay que invertir entonces tiene prácticamente la mitad del presupuesto es en promoción. Y la idea también es que en la campaña Mecenazgo, si la otra vez conseguimos 1.600 mecenas, ahora conseguimos 10.000, 15.000, que multiplicamos por 10 la cifra, para que saltar un poco nuestro máximo, ¿no? Y para que... Entonces, bueno, hemos pensado que por una cantidad asequible a casi todo el mundo, puede ser mecenas por 15 euros, ¿no? Y eso, bueno, ya os lo comentaremos para que si queréis ponerlo en el canal o comentarlo. Perfecto, sí, por supuesto, toda la promoción. La página es hispanoamericalapelícula.org. Ajá.
Pues además pondremos el enlace también en la Sí, descripción del ahora vídeo. os mando la página. Exacto. Y pues nada, recomendar a toda la audiencia que apoye estos proyectos porque realmente son proyectos que hacen muy bien a la hispanidad. Así que nada, daros las gracias a los dos, especialmente a ti, José Luis, por haber venido hoy a estar con nosotros en el programa, y también a ti, Jaime, que te veo bastante liado hoy, por cierto, que te veo ahí Sí, tan a estamos gusto. preparando, además, nos vamos a Texas y a Nuevo México Ajá. la semana que viene a seguir rodando para hacer una visita allí a todo ese territorio, ¿no? Olvidado. Magnífico, sí, magnífico. O sea, que también queremos que esté en la película. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Ya digo, en breve tendréis también los enlaces a la audiencia para que pueda visitar, enterarse bien de cómo funciona el proyecto, por si quiere colaborar. Y nada más. Ya te digo, muchísimas gracias a José Luis y también a ti, Jaime, que has estado ahí un poco liado hoy. Bueno, muchas gracias, Jaime, y gracias, Pax. Y nada, cuando queráis, ya estoy a vuestra disposición. Un placer, como siempre. Bueno, hasta luego. Gracias.